Bueno, pero un momento. Hoy día vamos a ver lo que es semana 16, ¿ya? Sentido contextual. Les hago acordar que la próxima semana ya vamos a trabajar lo que es la teoría de inferencia y compatibilidad al mismo tiempo. El motivo de trabajar al mismo tiempo es para poder tener una semana libre antes de la séptima para hacer un repaso. Creo que ya les había mencionado esa posibilidad, ¿no? Entonces, la próxima clase hacemos doble teoría, ¿no? Para que antes de la séptima ustedes puedan tener un repaso. ¿Ya? Recuerden, la próxima clase, inferencia y también compatibilidad. Muy bien, vamos a empezar con la semana 16. ¿Ya? Voy a activar el chat. ¿Ya? Sentido contextual. Estamos retomando lo que serían los niveles de comprensión de lectura. ¿Ya? Porque las anteriores clases, las últimas, habían sido herramientas de estudio, ¿no? Como el mapa conceptual, el resumen. Hoy día retomamos lo que es ya resolución de ejercicios. Sentido contextual corresponde al nivel 2 de la comprensión de lectura, ¿no? Hemos visto antes el nivel 1, que era jerarquía textual. La próxima clase vamos a ver nivel 3 y nivel 4, ¿ya? Para ya tener casi toda la parte teórica ya prácticamente culminada. Ahora, sentido contextual, ¿no? ¿De qué trata este ejercicio? Bueno, este ejercicio es el típico en el cual te preguntan, ¿no? En el texto, la palabra tal tiene tal sentido, ¿no? O en el texto, esta frase, ¿qué sentido tiene? Y tú tienes que marcar tu respuesta. Más o menos funciona así, ¿no? Nosotros sabemos que las palabras, por sí solas, no tienen ningún significado preciso. Ninguna palabra, ¿ya? Todas las palabras tienen un significado preciso solamente dentro de un contexto. Por eso las palabras se interrelacionan entre ellas, ¿ya? Nunca se dan de forma separada, nunca se dan de forma aislada. Incluso en los ejercicios de analogías, por ejemplo, también ahí trabajamos contexto, porque en analogías había el principio condicionado, ¿te acuerdas, no? ¿Qué nos decía el principio condicionado en analogías? Que el significado de una palabra depende de la palabra que aparece a su costado, ¿no? Acordémonos un poco, ¿no? Por ejemplo, si aparece la palabra cañón, ¿ya? Y al costado aparece la palabra pluma, ¿no? En analogías. Ah, ya, eso quiere decir que cuando dice cañón, no se refiere al arma de fuego o al accidente geográfico, sino que se refiere a una parte de la pluma, ¿no? Que es donde va la tinta. Acá hay contexto. A pesar de que solamente es una palabra la que aparece a su costado, ya le está dando contexto a esta palabra. Y al revés, ¿no? Esta palabra, su contexto le da la palabra cañón. Entonces, las palabras siempre tienen un contexto, perdón, un sentido dentro de un contexto. Si no, no tuvieran sentido. No tendrían sentido, ¿ya? Ahora, en precisión léxica ya hemos trabajado esto, ¿no? Analizar un contexto para precisar qué palabra es más adecuada. Y nosotros en sentido contextual, nuestro contexto va a ser todo el texto. Ya no va a ser solamente una oración, sino que va a ser todo el texto. Todo el texto es lo que nos va a dar el contexto para que podamos determinar en qué sentido se está utilizando una palabra o una pequeña frase, porque también te pueden preguntar por frases. ¿Ya? Entonces te preguntan, ¿no? En el texto, la palabra tal, ya ubicas la palabra y te pones a analizar en todo el texto, no solamente en la oración en la que aparece la palabra, por si acaso, ¿ah? Porque si no sería solamente un ejercicio de precisión léxica o definición en contexto. No, en realidad analizamos todo el texto. Porque a veces hay varios ejercicios que solamente se pueden responder si analizas algunos datos que aparecen al principio o al final del texto. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, cuidado con, no vayan a pensar de que solamente analizan la oración, no, se analiza a partir de todo el texto. Ahora, nosotros sabemos que las palabras tienen acepciones, ¿no? Una acepción es un sentido en el cual se puede utilizar la palabra en un determinado contexto, ¿no? Es como que cada acepción es un tipo de contexto. Por ejemplo, la palabra diezmar, incluso aparece numerado, ¿no? Tiene uno, dos, tres, cuatro acepciones, es decir, cuatro contextos diferentes en los cuales se puede utilizar. Ahora, la palabra diezmar por sí sola no es ninguna de las cuatro, no es ninguna de ellas. Puede ser cualquiera de las cuatro dependiendo de un contexto. Por ejemplo, a ver, pensemos en este contexto. La peste bubónica diezmó la población de diferentes regiones de la Edad Media, ¿no? ¿Qué acepción de la palabra se está utilizando aquí? A ver, la primera, la segunda, tercera o cuarta.
¿Qué acepción de la palabra diezmar se está utilizando? Ya, la primera, ¿no? Claro, muy bien, Franco, muy bien, Yaren, efectivamente, la primera. Dicho de una enfermedad, ¿no? Peste bubónica, enfermedad. Ahí está. Ya. Pero también, si lo aplicamos en un contexto, como de repente una iglesia que cobra diezmo, ¿no? Sería la tercera. La 4, si no me equivoco, es el sentido original de la palabra. Si es que no me equivoco, ¿ya? Si es que, porque puede que me equivoque, pero por ahí creo que una vez leí que el inicio, el origen de la palabra diezmar, se había dado en el ejército romano, ¿no? Donde se castigaba cuando un conjunto de soldados había hecho algo muy malo, ¿no? De repente habían retrocedido en una batalla, habían hecho indisciplina. El castigo máximo que le daba el ejército romano es que mataban a uno de cada 10 soldados, de forma aleatoria, al azar, hacían un sorteo, y mataban a uno de cada 10, o sea, la décima parte, ¿ya? Acá dice delincuentes, pero por lo que yo me acuerdo, se aplicaba en el ejército romano, ya como castigo. Ahora, otro ejemplo, para seguir practicando. La palabra contingente, por ejemplo, tiene 7 acepciones. En la lógica también se utiliza, ¿no? La palabra contingente, pero en este contexto es muy diferente, mira, dice, debemos contar con un buen contingente de médicos para iniciar el proyecto de la empresa. Ahora, no hay ninguna excepción que te diga que contingente puede ser un conjunto de médicos, ¿no? Pero se puede inferir por la manera como están utilizando, dice, debemos contar con un buen contingente de médicos para iniciar el proyecto, o sea, sin los médicos no se puede iniciar el proyecto. Entonces, ¿qué acepción de la palabra contingente se está utilizando? A ver, entre la 1 y la 7. Ya, muy bien, Franco, exactamente, ¿no? La quinta acepción, la quinta acepción. Grupo, conjunto de personas, ya, conjunto de médicos en este caso, que se distingue, entre otros, por su mayor aportación. Claro, acá te está diciendo que los médicos son indispensables para este proyecto. De repente es un hospital, ¿no? Entonces, nadie puede suplir al médico, nadie. Él cumple un papel que se distingue de los demás. Nadie más puede realizar las actividades que él puede realizar. Entonces, la respuesta será la 5, ¿no? Muy bien. Se está entendiendo la idea perfectamente de lo que está el sentido contextual. Ahora, otra actividad, mira, tenemos la palabra presumir y tenemos 3 contextos diferentes. Vamos a ponerle A, B y C y tenemos 3 acepciones del verbo presumir. A ver, ¿cuál corresponde con la B? A ver, empecemos con la B. La B que dice, no debes presumir la culpabilidad de alguien solo por rumores. No debes presumir la culpabilidad, ¿no? O sea, es cuando yo digo, él es culpable. ¿Cuál acepción de la palabra presumir se está utilizando? La primera, muy bien, ahí ve, exacto, la primera, ¿no? Suponer o considerar algo por indicios, ¿ya? En este caso son los rumores, pues, ¿no? Que claro, no es un indicio muy valedero, pero sigue siendo un indicio, ¿ya? Pepito acude al gimnasio diariamente para presumir sus pectorales. Se compró una casa de verano solo para presumir su nivel social. A ver, ya la uno ya fue usado. La 2 dice mostrarse muy orgulloso de sí mismo o de sus cosas, preocuparse mucho del aspecto propio para parecer atractivo. Claro, aquí va a corresponder, en la A, ¿cuál corresponde? A ver, cuando habla de gimnasio, pectorales, ¿cuál será? ¿La 2 o la 3? A ver, acá está un poco complicado, ¿ya? Porque las oraciones son bastante sencillas, no dan tanta información, pero yo creo que por el hecho de que diga aspecto y porque diga atractivo, creo que se ajusta mejor a la A, ¿no? Me parece, me parece. La 3. Y la 2, que habla de sus cosas también, y acá habla de casa de verano, ¿no? Se compró una casa de verano, se refiere a que a través de la casa él se muestra, ¿no? Como con mucho valor, ¿no? Él mismo por tener una casa de playa, ¿no? O de verano, que puede ser en otro lugar, pero pensemos que es en la playa, pues. Entonces ahí sería de esa manera, ¿no? Entonces primero la de acá la 3, la uno y la 2, ¿ya? Ahora, vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Este ejemplo vamos a hacerlo rápido porque ya lo hemos visto en la clase de antonimia, es muy parecido.
Cuando dice, en las personas frías perdón, las personas frías se burlan del sufrimiento de otros. Acá la palabra frías no lo utiliza para referirse a la temperatura, ¿no? Sino para dar a entender qué cosa. A ver, cuando dice las personas frías se burlan del sufrimiento de otros. ¿Qué está significando frío en este contexto? ¿Qué sentido tiene? A ver, acá ya no vamos a trabajar con el diccionario, porque en realidad en los ejercicios de sentido contextual no te van a dar acepciones del diccionario, te van a dar interpretaciones del sentido. Ya, acá yo quiero que ustedes me den su interpretación del sentido, ¿no? Ya, por acá Jennifer dice cruel, Franco dice sin sentimiento, sin empatía, exactamente, ¿no? Entonces acá la palabra frío en este contexto, claro que no se expresa emocionalmente, insensible, correcto. Todo lo que ustedes me estén diciendo es válido, porque habla de personas que se burlan del sufrimiento, ¿no? Ahí está. Y cuando dice en los desfiles, algunas modelos se ven frías al lucir los trajes, acá la palabra frías no está siendo usado de la misma forma que acá arriba, ¿no? A pesar de que también se aplica a personas, en este caso a modelos. Pero dice, en los desfiles, algunas modelos se ven frías al lucir los trajes. Una modelo generalmente no puede ser fría, ¿no? En el sentido como se está aplicando acá, sino que más bien debería tener gracia, ¿no? Cuando camina, soltura, ¿no? Como que no lo hace forzado, ¿no? Entonces acá frías, ¿qué podría significar? ¿Cómo caminan estos modelos? De repente, sin gracia puede ser, ¿no? Ya seguras en el sentido de que, ya entendí que, cómo lo puedes entender ya. Está claro. Sí, es que lo que pasa es que a veces la palabra frío se aplica en un sentido positivo, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona va a realizar una actividad y tiene aplomo, ¿no? Por ejemplo, alguien que desactiva una bomba, por ejemplo. Y no muestra que tiene temor, aunque por dentro puede tener temor, obviamente, ¿no? Pero como va a desactivar la bomba, él tiene que tener sus cinco sentidos en completa plenitud, ¿sí o no? Entonces, trata de ser frío, trata de no pensar en el peligro de la situación, claro. Pero en este caso, como hablamos de modelos, no va tanto por ahí, sino que va más porque de repente cuando caminan, se les nota un poco desganadas de repente, ¿no? Sin gracia. Creo que por hablar de modelos se refiere a eso. ¿Ya? Entonces, acá podría ser lo que te lo han planteado como posibilidad, sería apáticas, desganadas, ¿ya? Ahora, también se puede interpretar frases, ¿ya? Y lo que es más interesante, también te pueden pedir que interpretes palabras, pero por su sentido connotativo. A ver, ¿a qué nos referimos? Nosotros podemos usar las palabras, pero no tal cual nos dice el diccionario que se pueden utilizar, o sea, por las acepciones, sino que podemos ir más allá de las palabras, de su significado según el diccionario. Por ejemplo, mira, observa este ejemplo. Dice, ella tenía un corazón de piedra. Esta expresión, corazón de piedra, por más que tú busques en el diccionario, de repente no te va a ayudar, no te va a decir qué significa, ¿ya? Porque acá hay un sentido más bien metafórico, connotado, ¿ya? ¿Qué significa corazón de piedra en este contexto? A ver, ¿qué podría significar? ¿Qué sentido tiene? Ya, claro, no siente insensible, ¿no? Muy parecido a Frías que apareció en el primer ejemplo, ¿no? Sin sentimiento. Claro, se refiere a los sentimientos, ¿no? Claro, ¿no? Es que acá la palabra corazón no lo utiliza para referirse al órgano, no al órgano biológico, sino al sentimiento, ¿no? Y piedra lo utiliza para hacer referencia, o sea, se inspira, mejor dicho, en la cualidad principal que tiene este objeto, que son las piedras, que es la dureza. Entonces podríamos decir que es una dureza de sus sentimientos, o sea, no tiene sentimientos, básicamente, ¿no? Insensible. A ver, observa este otro ejemplo. En la agonía del partido, Perú logró la clasificación, ¿no? O podríamos decir, no logró, para ser más exactos, pero bueno, esos son temas del contexto. Ahora, cuando dice agonía del partido, ¿a qué se refiere? Yo lo he escuchado varias veces, ¿ah? Yo lo he escuchado esto cuando hay resúmenes de partidos o en los mismos narradores de los partidos de fútbol. A veces dicen eso. ¿Qué dan a entender cuando dicen en la agonía del partido? ¿A qué se refieren?
¿Qué sentido tiene esa expresión? Ya, claro, el partido es el enfrentamiento, ya. Pero cuando dice en la agonía del partido, ya puede ser la dificultad, ya. Se puede descifrar, ya, muy bien, Aimé. Ya, a ver, ahorita les explico. La palabra agonía no se puede aplicar a cosas, ¿no? O a eventos, sino como un partido, sino que se aplica a las personas o a los animales, ¿no? A los seres vivos. La agonía es cuando el ser vivo está muriendo, ¿no? Está en los últimos momentos antes de morir. Cuando dicen en la agonía del partido, están usando una metáfora. Están comparando a un partido de fútbol con un ser vivo. Como la agonía son los últimos momentos de un ser vivo, la agonía del partido sería los últimos momentos del partido. A ver, imagina que un partido de fútbol es un ser vivo. ¿Cuándo nace este ser vivo que es el partido de fútbol? En el minuto cero, ¿sí, no? ¿Y cuándo muere? En el minuto 90 y algo, ¿no? Entonces, la agonía será los últimos minutos ya, porque ya va a terminar el partido, y cuando termine el partido es como que ya murió, pues, ¿no? Como si fuera un ser vivo. Entonces, la agonía del partido son los últimos minutos del partido, ¿no? A ver, imaginemos, minuto 88 más el tiempo extra. Eso sería la agonía del partido. Son los últimos minutos ya, está a punto de terminar. ¿Ya? A eso se refieren con la agonía del partido. Ahora, en el ámbito futbolístico, ¿no? Hay toda una jerga, hay todo un conjunto de metáforas que se suelen utilizar. Esta es una de ellas, pero hay muchas otras más. Hay muchas más. Es un ámbito en el cual se utiliza mucho esto de el sentido connotativo, las metáforas, todo eso. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer dos textos, vamos a resolverlos, vamos a resolver preguntas de sentido contextual, pero antes vamos a ver la estrategia de resolución. ¿Ya? A ver, siempre los tres pasos, ¿no? Los tres sencillos pasos. El primer paso es el mismo que tienen todos los ejercicios de comprensión de lectura. Leer el texto y comprender. Ya. Hay que enfocarnos sobre todo en lo que es comprender, porque leer es algo obvio, ¿no? Ahora, uno puede leer el libro más difícil del mundo y lo puede leer de corrido, pero otra cosa es que lo comprendas, ¿no? Si tú lees algo por leer sin comprender nada, es como si no hicieras nada, ¿sí o no? Entonces, olvídate un poco esto de la palabra leer. Hay que enfocarnos en la palabra comprender. ¿Qué significa comprender? Mira, significa que cuando tú lees el texto, tú puedes responder a la pregunta de qué trata el texto, que es lo que planteamos en jerarquía textual, y también puedes responder cuál es la intención del autor, que está conectado con el tema, ¿sí? Todo eso. Eso es haber comprendido un texto. Si tú no puedes responder esas preguntas, de qué trata y cuál fue la intención del autor, todavía no estás comprendiendo el texto. ¿Ya? Así que sea cual sea el tipo de pregunta que te planteen, tienes que comprender el texto. Así no te pregunten jerarquía textual, ¿no? Así te pregunten sentido contextual, incompatibilidad, inferencia, extrapolación, siempre te conviene haber comprendido el texto, obvio, ¿ya? Segundo paso, tú vas a la pregunta y, identificas qué término te están pidiendo que aclares, ¿no? Que especifique su sentido contextual. Y lo buscas en el texto. Allá, ahí está la palabra. Si puedes, lo subrayas, ¿ya? Y haces el análisis contextual, que como te dije, no es analizar contextualmente una palabra en la oración en la que aparece, sino en todo el texto. En todo el texto, ¿ya? Porque todo el texto es la que le da sentido, no solamente la oración en la cual aparece. Aunque obviamente, generalmente la oración en la que aparece es la que te da más información. Sí, es cierto, pero hay que tomar en cuenta igual todo el texto, ¿ya? Y una vez que tú ya sabes más o menos de qué trata la información, la palabra que te están pidiendo, recién ahí vas a las claves y eliges aquella clave que se acerque más a lo que tú te has dado cuenta, que es el sentido de la palabra, ¿ya? No cometas el error que se comete en precisión léxica. ¿Cuál es el error más común en precisión léxica? Que nos ponemos a tantear la clave sin antes haber analizado bien el contexto. Acá es igual. Antes de ponerte a ver las alternativas, pregúntate primero de qué trata esa frase, o sea, a qué se refiere, cuál es su sentido. Y recién ahí, cuando te respondes, buscas la respuesta, ¿ya? Entre las alternativas. Muy bien, a ver, empecemos con ese texto. Lo vas a leer, lo vas a comprender y luego vas a responder esta pregunta, ¿ya? Igual, luego que me dan su respuesta, voy a analizar con todos ustedes el texto, ¿eh? De todas maneras.
Pero a ver, deme una clave. Les doy tiempo. Ya, acá tengo una clave. Muy bien. Ya, tengo otra clave. Ya. A ver, hay que dar unos segundos más a los demás. Ya, a ver, vamos a empezar a responder. Ahora, la palabra especular por sí misma, o sea, más allá del texto, la palabra especular, o sea, según lo que es el diccionario, ¿no? O como se usa generalmente esta palabra, hay básicamente dos formas que puede adquirir esta palabra dependiendo del contexto. Ya. Hoy te respondo esa pregunta justamente con lo que estoy diciendo. Mira, la palabra especular puede hacer referencia a algo positivo, pero también puede hacer referencia a algo negativo. Va a depender del contexto. Te voy a explicar. Cuando la palabra especular se utiliza para algo negativo, se refiere a la, o significa básicamente lo mismo que elucubración. ¿Qué significa elucubración, profesor? Te explico. Elucubración es cuando una persona plantea una hipótesis o plantea una idea, ¿ya? Pero esta idea o esta hipótesis no tiene ningún sustento ni en la realidad ni tampoco racional. Es casi algo que yo he creado con mi imaginación. A ver, te voy a dar otro ejemplo para que se entienda, ¿ya? A ver, por ejemplo, pensemos en un filósofo de la Edad Media que a través de razonamientos rebuscados y partiendo de premisas no comprobadas, él llega a la conclusión, a ver, te voy a dar un ejemplo nada más, por si acaso. A ver, llega a la conclusión de que el ser humano es inmortal. Pero para llegar a esa conclusión, a esa hipótesis, el ser humano es inmortal, él ha partido de, como te digo, premisas equivocadas, argumentos mal planteados, razonamientos mal hechos. Eso es una elucubración. Es llegar a una conclusión, plantear una hipótesis o afirmar algo, pero sin ningún sustento. O sea, prácticamente todo inventado en mi mente, ¿ya? La palabra especular puede significar eso, sí, cuando se utiliza en el sentido negativo. Por eso, mira, eso incluso está relacionado cuando, por ejemplo, se habla de especulación en economía. ¿Qué es la especulación en economía? Cuando manejan el mercado para hacer pensar a las personas que algo ha subido de precio, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí se ha aumentado el precio de algo, pero basándose solamente en información falsa. Es como la elucubración, ¿ya? Ahora, la palabra especular también puede significar algo bueno, ¿ya? La palabra especular se utiliza, por ejemplo, para referirse cuando alguien llega a una conclusión, a una hipótesis, a una afirmación, pero ahora sí basándose en datos, no por mera imaginación mía, sino basándome en datos, en evidencias y en razonamientos válidos.
Y entonces, especular puede significar las dos palabras opuestas, ¿no? Plantear una hipótesis con base real o plantear una hipótesis sin base real. Es curioso cómo una palabra puede significar dos cosas opuestas. Eso pasa con especular, ¿ya? Pero va a depender del contexto. Ahora, yo les pregunto, ¿el contexto en el cual aparece aquí los académicos han especulado durante mucho tiempo? Nos vamos a preguntar si es algo positivo o negativo. Pero elucubración infructuosa no puede ser, ¿ya? ¿Sabes por qué? Porque aquí te habla de académicos. Ahí con eso ya lo cambió todo. Un académico, obviamente, por definición, es una persona que no va a hacer elucubraciones, sino que va a hacer más bien afirmaciones o hipótesis, pero basado en los datos con los cuales cuenta, ¿ya? Así que por eso no podrá ser la A. Pero antes de ver exactamente cuál va a ser la clave, hay que pensar en el texto, ¿ya? Hay que hacer un pequeño análisis del texto. ¿El texto de qué trata? Bueno, trata de Van Gogh, seguramente me van a decir, trata de Van Gogh y tiene que ver con su muerte, ¿ya? Pero en sí el texto no trata de la muerte de Van Gogh, no trata de eso. Y si ves el primer párrafo, te vas a dar cuenta. Mira lo que dice. Hace 130 años, Van Gogh estaba en su habitación, despertó como todos los días, ¿no? Y salió en la mañana con el lienzo para pintar. O sea, hasta el primer punto, todo es normal, ¿no? Cotidiano, no hay nada extraordinario aquí. Es la vida cotidiana de Van Gogh. Pero ¿qué pasa después del punto seguido? Esa noche, o sea, pasa de la mañana a la noche de frente. Hay un lapso de tiempo que no te dicen nada qué pasó. Esa noche regresó a la posada con una mortal herida de bala. Murió a los 2 días. Y luego, dice, los académicos han especulado sobre la secuencia de eventos el día del tiroteo. O sea, quieren saber quién le disparó, por qué le disparó, sobre todo eso. Eso quieren saber, pero todavía no lo saben. Entonces, de lo que trata el texto es de qué pasó ese 27 de julio de 1890. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué Van Gogh llegó con una bala en la cabeza? Eso es lo que se quiere saber. Ahora, los académicos han especulado, pero no han podido dar una respuesta. No, ellos todavía no saben quién le disparó. ¿Y qué pasa acá, no? Este Van der Veen, ¿no? Ha descubierto una gran pieza de rompecabezas, la ubicación precisa donde Van Gogh creó su última pintura. Claro, esta es una afirmación que nos puede ayudar a resolver el problema, ¿no? Pero todavía no se resuelve. Ya. La A no puede ser, que dijimos. La B no puede ser, porque cuando dice especulado, no se refiere al problema, sino a la hipótesis para solucionar ese problema. ¿Ya? No puede ser esta. Planteamiento de conjetura sí puede ser. Te voy a explicar por qué. Porque la palabra conjetura justamente está haciendo referencia a lo que yo les decía que era la versión positiva de la palabra especular. Es decir, llegar a una conclusión, plantear una hipótesis, pero basado en los datos con los cuales se cuenta, no por meras invenciones mías, ¿ya? Así que la C sí puede ser. La D dice una abundancia de evidencia. Creo que no puede ser la D y te explico por qué. Porque en realidad sobre el día del tiroteo no hay muchos datos y es por eso que los académicos solamente han especulado, o sea, no han podido dar una respuesta. Han dado hipótesis, pero ninguno ha dado la respuesta definitiva. Entonces, no es que abunden evidencias, ¿no? De hecho, acá te mencionan que apareció recién por primera vez una evidencia importante. Así que no es que les haya sobrado evidencias, ¿ya? No, no puede ser esta. Y la E dice un debate público. No puede ser en primer lugar porque cuando habla de especulado, no se refiere en sí a un debate, sino a posibles soluciones al problema. Es decir, a hipótesis, ¿no? Allá, de repente lo pudo haber matado tal persona por tal motivo. O no, de repente lo mató tal otra persona por tal otro motivo. Lo que todavía no se sabe es exactamente quién fue, pero hay, como quien dice, candidatos, ¿no? Eso es lo que los científicos han planteado y eso son conjeturas. Pudo haber sido tal persona. No, pudo haber sido tal otra persona por tal motivo. Eso es una conjetura, ¿ya? Pero basando en los datos que se cuentan, pues, ¿no? Por eso son académicos. Entonces la clave es la C, ¿ya? Ahora, con el mismo texto, vamos a responder a otra pregunta de sentido contextual. En el texto, la frase gran pieza de rompecabezas, ¿qué connota? Porque claro, esto es casi una metáfora, ¿no? El texto no trata sobre rompecabezas, pero ¿qué da a entender el texto cuando dice acá gran pieza de rompecabezas? ¿Qué sentido tiene esa expresión? A ver, me dan su clave.
Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Acá tengo clave y también tengo participaciones muy interesantes, ¿no? Acá ya le dice que la gran pieza de rompecabezas es una pista fundamental para resolver el qué pasó ese día, ¿no? El suceso. Ahí me dice que han descubierto una gran parte, claro, ¿no? A ver, cuando uno arma un rompecabezas, no sé si les ha pasado, hay momentos en los cuales se quedas estancado, ¿no? Que ya no sabes cómo avanzar ya. Ya no sabes, ya estás perdido. Pero de repente ahí revisando, te encuentras con una pieza de rompecabezas que te permite ya luego agregar muchas más piezas, ¿no? Y cuantas más piezas agregues, más cerca vas a estar de resolver el rompecabezas final, ¿ya? El rompecabezas justamente sería saber qué pasó el día del tiroteo. Y esta gran pieza de rompecabezas, que es la ubicación exacta donde estuvo Van Gogh ese día, nos puede ayudar a saber quién fue el que lo mató o quién es más probable que lo haya, perdón, que lo haya disparado. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Ya lo han interpretado perfectamente, ¿ah? A ver, ¿cuál alternativa hace referencia a esto de una pista fundamental, ¿no? O algo que va a permitir avanzar en la investigación, para que no sigan estancados, ¿no? Sin saber quién fue el que le disparó y todo eso. A ver, ¿qué alternativa? Ya, ya. La E, ¿no? Sí, la E. La D no puede ser, ¿no? Porque te has dado cuenta, ¿no? La D dice evidencia obvia, pero no es que ha sido obvio, porque les tomó tiempo de encontrar ese dato, ¿no? Claro, entonces es la E, es un dato importante, porque puede ayudar a resolver. Por eso dice gran pieza de rompecabezas, ¿no? Porque puede permitir resolver el misterio, justamente. Es un dato muy importante. Ahí está, muy bien. A ver, vamos a ver el siguiente, que es otro texto, y son otras dos preguntas de sentido contextual, ¿ya? A ver, lees el texto y respondes a esta pregunta. Este texto a mí me encantó cuando lo leí, ¿ya? Más allá de la información que contiene, es por la manera como lo han contado. A ver, lo leen y me dicen su respuesta. Ya, muy bien, acá tengo claves. Ya. Ahora, yo decía que me parecía muy interesante ese texto por la manera como habían contado lo que se están contando, ¿no? Porque ese es un texto de divulgación científica. Sin embargo, hay muchas metáforas, mucho sentido connotado, al punto que incluso hacen hablar al escarabajo, ¿no? Lo hacen hablar, ¿no? Acá dice, no será hoy. O sea, muy interesante el texto, muy interesante. Ahora, acá dice extrañamente maravilloso, que es la palabra que vamos a buscar, ¿no? Ahora, ¿quién dice esto de extrañamente maravilloso? Está dentro de una cita, ¿no? Por las comillas. ¿Y quién lo dice? Lo dijo Carla Bardwell, una bióloga evolucionista en el Museo de Historia Natural de Londres. Ya. Ahora, es una bióloga, esto es importante. Ahora van a ver por qué es importante saber que es una bióloga. ¿Ya? Ahora, si a ti te cuentan la historia de un escarabajo, ¿no? Que tiene esta forma de ese comportamiento, tú claro te sorprendes, ¿no? Dices, wow, qué maravilloso, dices, qué maravilloso, qué extrañamente. Tú puedes decir lo mismo que dijo la bióloga, ¿ya? Pero si lo dice una bióloga que dice del que no había escuchado antes,
es porque efectivamente no se conoce a otra especie que haga lo mismo. Porque si te lo dice cualquier persona, uno podría decir, no, pero de repente no es el único. Pero si lo dice una bióloga evolucionista, lo más probable es que en verdad sea único este comportamiento del escarabajo. ¿Ya? Por eso dice del que no había escuchado, o sea, que no conocía, pues, no ha visto otro caso igual de otra especie animal que pueda hacer eso. Por lo tanto, la respuesta más precisa, por decirlo de una forma, sería singularidad, ¿no? Porque cuando ella dice extrañamente maravilloso, se refiere a eso justamente, ¿no? Que es el único animal que puede hacer eso, ¿ya? Así que mejor es singularidad. Ahora, habilidad podría ser, ¿ya? Podría ser el caso que también sea habilidad, porque de hecho lo que hace el escarabajo es una habilidad, obviamente. Pero justamente la característica primordial de esta habilidad es que es el único que hace eso. Y cuando ella dice extrañamente maravilloso, hace referencia a eso, que es el único. Así que la respuesta es singularidad. ¿Ya? Ahora, quiero que observes otra cosa, ¿ya? Porque ya, la respuesta es la D, está bien. Ahí no hay problema. Pero, en realidad, la pregunta no está siendo del todo justo con la expresión extrañamente maravilloso. Te voy a explicar por qué. Cuando la científica ha dicho que su comportamiento es extrañamente maravilloso, sí, se refiere a la singularidad, pero también se refiere a otra cosa. Porque mira lo que había dicho antes el texto, ¿ah? Se desliza por las entrañas del anfibio y lo obliga a defecar para así surgir ligeramente sucio y bastante vivo. Cuando leíste esto, ¿qué sentiste? De repente fueron muchos sentimientos encontrados, ¿no? Pero una de las cosas que uno siente es hasta como que te parece algo muy raro, ¿no? Pero en el sentido un poco negativo, o sea, un poco grotesco, hasta un poco sucio, por no decir otra forma, ¿ya? Entonces, el extrañamente maravilloso también se refiere a esto. Es extraño en el sentido de raro, grotesco, y a la vez es maravilloso, porque mira, qué genial comportamiento, ¿no? Es único, maravilloso. Entonces, algo negativo y positivo al mismo tiempo, ¿ya? Así que es más todavía de lo que dice la pregunta aquí, esa expresión. Dice mucho más, ¿ya? Ahora vamos a la última pregunta, ¿ya? A ver, en el texto de la frase no será hoy, ¿qué significa? Ah, es cuando el escarabajo habló, ¿no? No será hoy. A ver, ¿a qué se refería cuando el escarabajo decía eso? Terquedad, adversidad, sobrevivencia, porvenir o lucha. ¿Qué palabra refleja esa expresión? Ya, a ver, por acá tengo claves, ya. Claro, está bien. Lo que hace el escarabajo implica, hasta yo diría terquedad, ¿no? Se aferra a la vida. Adversidad también implica eso. Lucha también implica, porque obviamente él va a luchar. Acá dice, ¿no? Él se va a deslizar por las entrañas y lo va a obligar a defecar. O sea, no es que el escarabajo no hace nada, el escarabajo lucha, ¿ya? Está bien. Pero, a ver, la pregunta es, cuando dice no será hoy, ¿qué es lo que no será hoy? ¿Qué es lo que no va a ser hoy día? Su muerte, exacto, su muerte. Él dice, no, hoy no voy a morir. Por lo tanto, ¿qué termina haciendo el escarabajo? Termina luchando, termina enfrentándose a la adversidad. Pero ¿cuál es su objetivo? Por qué lucha? ¿Por qué se enfrenta a la adversidad? ¿Para qué? ¿Qué quiere lograr? Quiere seguir viviendo. Y justamente la palabra sobrevivir, sobrevivencia, significa luchar, ¿no? Luchar contra una situación adversa para seguir viviendo. Entonces, la C abarca todas estas palabras, pero además implica lo que el objetivo del escarabajo, ¿no? Luchar ante la adversidad para seguir viviendo. Exactamente, ¿ya? Entonces, acá la clave es la C, sobrevivencia, ¿ya? A ver, hasta aquí alguna consulta mientras voy generando el enlace para el quiz de hoy día. Me preguntan, no hay problema. Al contrario, yo feliz de responder sus dudas, sus inquietudes. Ya, a ver, les comparto el enlace y si quieren escriben y preguntan, ¿ah? En cualquier momento. Ah, los demás pueden ir entrando en el enlace para iniciar el quiz.
Ya, voy a dar a empezar, ¿ya? A ver. Y lo comparto por el Zoom. Todas las preguntas se van a poder ver desde el Zoom también, ¿ah? No se preocupe por eso. Vamos a empezar con coherencia. Coherencia y cohesión textual. Ya, a ver, vamos a ver. Hablaba de las anfetaminas, ¿no? Ya, entre la B y la E. A ver, lo explico rápidamente. Ya, a ver, empezamos con las 5, ahí todos de acuerdo porque te inicia el tema, ¿no? A las anfetaminas. Las anfetaminas son un tipo de drogas que estimulan el sistema nervioso central. Ya. Eh, las 5 te he hablado de forma genérica de ellas, ¿no? ¿Qué son? Ya. Ahora, la 2, la 3 y la 4, ¿qué tienen en común? Que te hablan de las consecuencias negativas que puede tener estas drogas, ¿ya? Las consecuencias negativas que pueden tener. Así que ellas van a ir al final, van a ir juntas, porque tratan el mismo tema. Así que empezamos con la 5 y luego vamos con la uno, porque la uno sigue siendo neutral, sigue siendo parte de lo que sería la definición, ¿no? Es el uso. Se usan como estimulante químico para mejorar el rendimiento en una tarea o actividad concreta de forma artificial. Ah, ya. Te hablan de estimulante para mejorar el rendimiento de forma artificial. Si te ayuda a mejorar el rendimiento como estimulante es porque es como que te da energía, pues, ¿no? Por eso la siguiente es la 2. Sin embargo, como ya vamos a ver de lo malo, necesitamos un conector adversativo. Sin embargo, la energía alcanzada, claro, la que menciono en uno, la energía alcanzada es ficticia y puede provocar una dependencia. Ahora, esta dependencia, ¿por qué se produce? Lo explica la 3. Esto se debe a que sus niveles de tolerancia son bajas, requiriendo cada vez una mayor dosis. Claro, por eso la dependencia. Termina la persona siendo dependiente de esta sustancia, ¿no? Porque cada vez necesita más de ella para poder tener la energía, ¿ya? Y luego terminamos con la 4 porque son las posibles consecuencias, ¿no? Como necesitas una mayor dosis que mencionó la 3. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Un aumento en el consumo. Y este aumento que está en la 4 justamente puede llevar a riesgo para la salud, incluso la muerte. Terminamos con la 4. La clave es de acá. ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente. Ya, plan de redacción. También se puede ver el ejercicio por el Zoom. Ahí completo se puede ver.
Ya, muy bien, Patrick dice la D, ¿no? Ya, sí, es correcto, es la D, Patrick. Está bien. Ya, ya, está, lo voy a explicar rápidamente, ¿no? Acá el ejercicio, prácticamente cada enunciado que encuentras se da una pista para el siguiente, ¿no? Cuando acaba del mosto, la siguiente es la fermentación del mosto, la siguiente es tras la fermentación, dice para la destilación y por eso en la 4 se destila el alcohol, ¿no? Ahí está. Y empezamos con la 2 porque te habla de la uva, ¿no? Todo empieza con las uvas, pues, en el vino. Listo, vamos al siguiente para tratar de avanzar más ejercicios. Ahí está, información eliminada. Ahí está, tiene 2 minutos. Se ve todo el ejercicio en el Zoom por si acaso. Ya, a ver, falta poco. Ya. Y por ahí, padre y mejor la B, ¿no? Ya. Estuviste cerca. Estaba por ahí, estaba cerca. Estaba entre la 1 y la 2 en realidad. ¿Ya? Ahora, les explico por qué motivo debe ser la 1. Ya. Es cierto que la 2 es algo genérico, porque te habla de factores genéticos o nutricionales, ¿no? Muy genérico, muy amplio. Hasta uno podría pensar que puede parecer hasta redundancia, ¿no? Ahora, acuérdate que factor es como decir causas, ¿ya? Es muy parecido. Ahora, la 2, la 3, la 4 y la 5 justamente te hablan de factores de causas, de la obesidad, pero la uno te da la definición. No te habla de ninguna causa, no te da ningún factor, así que la uno es la que más se aleja. Es disociación, sí, impertinencia, ¿no? Se aleja del tema. El tema es las causas o factores de la obesidad. La uno no te dice nada de eso. ¿Ya? Vamos al siguiente. Conectores. Algunos se quedaron un poco con el tiempo con lo justo. Ya. Sí, es la B. Está bien, padre. Es la B. Sí. Lo que pasa es que acá te habla de dos lugares que tienen problemas, así que por eso entre ellos va a ser el conector de adición, aquí, así mismo. Pero acá es causal, porque lo que está aquí, la rapidez de contagio, es la causa de que haya habido el rebrote.
Y el que está aquí es de consecuencia porque todo lo que va a mencionar aquí es una consecuencia de la situación que tiene Wuhan y Jilin, ¿no? Que están con problemas de COVID. Listo. Y la última para terminar, a ver, rapidito, rapidito, que va a ser una de precisión léxica, ¿ya? Y con eso terminamos. A ver. Acá, la respuesta es una palabra que ya conocen, que la hemos trabajado varias veces. Desde la semana uno la trabajamos. Ya. Josué, ¿qué te parece si la próxima semana te respondo esa pregunta? Ya, lo voy a apuntar para no olvidarme, ¿ya? Porque sí es bueno que les dé varios consejos en realidad sobre lo que es textos, ¿ya? Me vas a acordar, ¿ya? Lo voy a apuntar aquí. Ya, es hurtar, porque recuerda que hurtar es quitar sin violencia, sin que se dé cuenta el afectado, ¿no? Y acá el contexto justamente te habla de un ladrón sigiloso y la víctima, la señora, no se percató hasta que llegó a su casa, o sea, fue un hurto, no se dio cuenta. Ya, vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar la sesión. Me voy despidiendo de ustedes. Ya nos vamos, nos vemos hasta la próxima semana. Recuerden que la próxima semana tenemos inferencia y compatibilidad. Ya, no se olviden. A ver, vamos a dejar aquí. Vamos a dejar de grabar.